En este ejercicio se nos pide diseñar una jerarquía de clases para la administración de vehículos. Bueno, estamos hablando obviamente de transportes. Pensemos un poco de qué se puede tratar esto. A un nivel muy genérico podemos decir que todos son vehículos. Después ya si empezamos a hurgar un poquito más, podemos decir que de pronto un avión, un barco, un tren y un auto no son realmente la misma cosa, si bien todos son transportes. Yo diría que podríamos empezar por hacer tal vez una segunda línea jerárquica que fuese decir si son transportes aéreos, marítimos o terrestres. Vamos a ver un diagrama. Comencemos armando una nueva clase. Como siempre voy a usar el sistema GenMyModel. Y vamos a empezar entonces por la clase vehículo. Esta clase es claramente la más alta de la jerarquía. Te imaginarás que también es una clase abstracta porque no tiene mucho sentido hablar de vehículos. Después podríamos, para complejizar un poquito el sistema, seguir con lo que estábamos charlando, decir que vamos a tener vehículo terrestre, vehículo aéreo y vehículo marítimo. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, ya te habrás dado cuenta que cada una de estas clases es, en definitiva, una especialización de la clase vehículo, ¿sí? Un vehículo terrestre es un vehículo aéreo es un vehículo y un vehículo marítimo es un vehículo. Sin embargo, no se puede hacer lo mismo hacia el otro lado. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo un vehículo, a priori no puedo saber si corresponde a un vehículo terrestre, a un vehículo aéreo o a un vehículo marítimo. Necesito más información. Bien, vamos a empezar por crear esta relación, donde entonces esto marca justamente que esto que acabo de decir, que es que un vehículo de cada una de estas clases pertenece, o más bien es lo que llamamos una subclase o una especialización de la clase vehículo. Bien, ahora entonces sigamos un poquito más y ya tratemos de llegar a las clases concretas, que voy a decir que un auto, llamémosle mejor un automóvil, va a ser un vehículo terrestre, y digamos que un tren también va a ser un vehículo terrestre. Bien. Vamos a decir que un vehículo aéreo será un avión. Un helicóptero también será un vehículo aéreo. Así el diagrama queda un poco más vistoso. Y vamos a crear entonces vehículos marítimos, como ser un barco y, digamos, un submarino. Muy bien, entonces de esta forma podemos decir que a muy grosso modo queda nuestro diagrama de clases. Ahora pensemos un poquito en esto. Esta clase vehículo, como dije, es claramente una clase abstracta. Esta clase vehículo terrestre también es una clase abstracta. No tiene mucho sentido hablar de vehículos terrestres, así nomás, por lo que decimos. Un automóvil y un tren, si bien son ambos vehículos terrestres, no tienen nada que ver en cuanto a la capacidad de pasajeros, la forma del motor, en fin, toda una serie de características.
En definitiva, entonces, estas últimas son las clases concretas. Pero lo interesante es que estas clases, que si bien son abstractas, también heredan de la clase vehículo. Con lo cual, esto quiere decir que si tomamos un avión es un vehículo aéreo. Por ser vehículo aéreo, también es un vehículo. Esto es muy importante para lo que va a venir más adelante. Sobre todo temas de type hinting y demás. Vamos a ver entonces un poco cómo se implementaría. No voy a implementar toda la jerarquía porque sería demasiado y va a ser muy redundante, pero vamos a escribir un poquito de código que represente esta jerarquía. Ahora que vamos a hacer código un poquito más complejo, voy a aprovechar para introducir un entorno de desarrollo, un IDE, o Integrated Development Environment, entorno integrado de desarrollo, que probablemente ya esté familiarizado con alguna herramienta como esta, que es un editor específicamente diseñado para desarrollo de software. En este caso, el que yo estoy usando se llama PHP Storm y bueno, es una de las opciones disponibles. Hay muchas otras muy buenas también, pero bueno, voy a empezar entonces por crear un nuevo proyecto. Voy a crear un proyecto vacío. Por ahora no me va a ser muy importante cuál es la versión de PHP que voy a usar, porque es lo mismo. Vamos a llamarle ejercicio 5 al proyecto. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a querer hacer es crear un nuevo archivo que sea una clase PHP, que te imaginarás va a ser la clase vehículo. Esto es una muy buena práctica, sobre todo en los últimos años de PHP, de tener una clase por cada archivo PHP. No es un requerimiento como puede ser en Java, donde directamente el programa no funciona si no es así. En PHP el código se puede escribir tan libremente como uno quiera, pero insisto, es una muy buena práctica tener el código bien organizado en una clase por archivo. Bien. Muy bien, esta clase no tiene demasiado, simplemente dice class vehículo. Una cosa que yo sé es que esta clase quiero que sea abstracta. Igual vamos a empezar por... Es decir, esta es una clase abstracta. Por ahora no vamos a decir mucho más respecto de ello. Vamos a crear otra clase. Voy a crear la jerarquía de los vehículos terrestres. Con lo cual vamos a crear una segunda clase que se llama vehículo terrestre. Muy bien. Bien, la clase vehículo terrestre habíamos dicho que iba a ser también abstracta. Y también lo importante es que iba a ser un derivado de la clase vehículo. Bueno, vamos a crear entonces ahora la primera de las clases concretas. A esta le voy a llamar automóvil. Esta clase no es abstracta, pero sí extiende de la clase vehículo terrestre. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a crear todavía un nuevo archivo que sea el archivo, llamémosle test. En este archivo no voy a definir clases. Lo que voy a hacer más bien es tratar de usar una de las clases que acabo de crear. Obviamente lo que puedo llegar a usar es una clase concreta. Vamos a ponerle auto igual a new automóvil. Ahora veamos qué sucede si intento ejecutar esto. ¿Qué pasó? Dice fatal error. La clase automóvil no se encuentra en el archivo test. ¿Por qué? Bueno,
es lógico, ¿no? ¿De dónde salió la definición de automóvil? En este archivo test no existe esa definición. Lo que necesito hacer, tal vez te habrás imaginado, es incluir el archivo donde está dicha definición dentro de este archivo, que en mi caso será el archivo automóvil.php. ¿Sí? Hasta ahí vamos muy bien. Veamos entonces nuevamente qué sucede si ejecuto el test. Ahora me dice la clase vehículo terrestre no se encuentra en automóvil.php, línea 9. Claro, vehículo terrestre es la clase sobre la que se supone que estoy extendiendo. Nuevamente voy a necesitar hacer require de vehículo terrestre, y ya te imaginarás que cuando vaya a vehículo terrestre me va a decir que no conoce la clase vehículo. Ahora entonces que está toda la cadena completa, vemos que, bueno, funcionó, digamos que no hizo nada, pero vamos a ponerle que haga algo como para que esto empiece a tener sentido. Vamos a pedirle que al menos haga un bar dump de auto. Y muy bien, ahí me dice que el auto es un objeto de clase automóvil. Hasta ahí vamos muy bien. Bueno, vamos a crear la siguiente clase de tipo vehículo terrestre, a la que le habíamos llamado tren. Como siempre vamos a necesitar hacer el require de la clase vehículo terrestre para poder decir que esta clase extiende a vehículo terrestre. A partir de aquí puedo decir auto es esto, y puedo ya empezar a jugar con esto. Ok, la clase tren no la encuentra claramente. Ahí los tenemos. Tenemos un auto y tenemos un tren. Bien, ahora entonces sería momento de ya empezar a pensar en qué cosas tiene el automóvil, qué cosas tiene el tren y, en fin, ir viendo hacia adelante. Por ejemplo, pensemos en cosas que un automóvil debe poder hacer. No pensemos por ahora en las propiedades, eso irá surgiendo. Una cosa muy clara que tiene que poder hacer un automóvil es avanzar. ¿Sí? Si un automóvil no puede avanzar, la verdad es que tiene muy poco sentido. Vamos a decir que también tiene que poder retroceder. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos decir que puede hacer un automóvil? Por ejemplo, vamos a decir levantar el capó. ¿Sí? Como para decir algo. Bien, el tren, ¿qué cosas puede hacer? Puede también avanzar, puede retroceder y vamos a suponer que puede también cambiar de vía. ¿Sí? Ahora, tal vez hayas notado que entre el automóvil y el tren hay al menos dos funciones que son la misma, o digamos que tienen el mismo objetivo, que son avanzar y retroceder. ¿Sí? Si pensamos en lo más básico, digamos, de lo que puede ser la función de avanzar, ¿qué puede significar? Bueno, es simplemente tomar la posición actual y moverla, hacerle un movimiento positivo. O sea, en definitiva, sumarle alguna unidad de medida. Serán metros, serán kilómetros, tiene poca importancia. Lo mismo sucede con retroceder, es tomar la posición actual y echarla para atrás o restarle algunas unidades de medida. Un poco lo que quiero notar que notes con esto es que estas funciones no vale la pena realmente
en expresarlas dentro de las clases más bajas de la jerarquía. ¿Por qué? Porque son exactamente las mismas. Entonces, más bien conviene decir, sacar lo que en matemática te lo llamaríamos factor común, y decir todo esto, que es común a las dos clases vehículo terrestre, pongámosla en vehículo terrestre. Ahora, entonces, ¿qué pasará? Vamos a decir simplemente que vehículo terrestre, digamos que según por ahora que haga esto. Entonces ahora lo que quiero hacer es que auto avance y que tren también avance. Lo que vamos a ver entonces ahora es avanzando y avanzando. Uno es el avance del auto, otro es el avance del tren. Si volvemos a ver las clases, automóvil, la clase automóvil no tiene un método propio que sea avanzar, pero lo tiene disponible porque extiende de la clase vehículo terrestre, que tiene un método que es público, que es avanzar. Lo mismo sucederá con retroceder. ¿Vamos bien? Muy bien. Pensemos ahora entonces en lo que decíamos de que avanzar y retroceder tienen que, en definitiva, alterar la posición actual del vehículo, perdón. Para que eso suceda, nosotros tenemos que llevar un registro de cuál es esa posición actual. Nada mejor para hacer eso que una variable. En este caso sería una propiedad de cada uno de los vehículos. Dicha propiedad vamos a querer que sea privada para que solamente se pueda modificarla a través de los métodos avanzar o retroceder. Vamos a decir que lo que hace avanzar es sumar a la posición actual y retroceder decrementa. Bueno, para que todo esto de vuelta tenga sentido, vamos a necesitar, para poder saber si esto realmente hizo lo que tenía que hacer, mínimamente una función que proyecte el valor de la posición actual. ¿Sí? Con lo cual, vamos, para hacerlo todavía un poco mejor, incluyamos una función constructor que inicialice la posición actual en 0, lo que sea el 0. Volvamos entonces a ver qué pasa si, por ejemplo, decimos esto: la posición actual del auto es posición actual. Luego lo hacemos avanzar y decimos en qué quedó la posición actual. Y en el caso del tren vamos a hacerlo avanzar dos veces en lugar de una. La posición actual del tren es, y veamos qué sucede. Bueno, vamos a ponerle los saltos de línea para que se pueda leer bien. La posición actual del auto es 0, la posición actual del auto es 1, la posición del tren es 0, la posición actual del tren es 1. Porque, acá porque me equivoqué, pedí la posición del auto en lugar de la del tren. Vamos de vuelta. Ahora sí. Esto es importante para que veas cómo el mismo método aplicado a dos objetos diferentes hace cosas, modifica el estado de los dos objetos en forma completamente independiente. Bien, ahora entonces, por ejemplo, el método este de levantar capó no está presente en la clase vehículo tren, en la clase tren, para lo cual vamos a pretender que
levantar capot, lo que haga sea decir mínimamente que el capot está levantado, ¿sí? Eso nos da la pauta de que vamos a necesitar una nueva propiedad que sea estado del capot, y vamos a decir entonces que lo que hace esta función es modificar el estado del capot. Vamos a poner la otra función que lo vuelva a su estado original. Bajo, ¿sí? Por último, estaría bueno que el capot empiece en algún estado, o sea, bajo o levantado, para lo cual vamos a crear una función constructor. La función constructor debería inicializar el estado del capot en bajo. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que no solo inicialice el estado del capot en bajo, sino que también inicialice la posición inicial. Para eso, lo que voy a hacer es llamar al constructor de la clase padre, que es el vehículo terrestre. De este modo se logran esos dos objetivos, que es el estado del capot empieza en bajo y todo lo que se haga en el constructor de la clase padre también sucederá. Vamos a crear una última función que te imaginarás es ver el estado del capot y ahora vamos a usarla. Entonces vamos a decir estado del capot del auto es ¿sí? Muy bien, lo mismo sucederá con el tren, que es, si decimos que el tren tiene una función de cambiar de vía, vamos a necesitar que eso altere la vía actual. Y vamos a decir entonces simplemente que esto es un pequeño truco para simplemente decir, si estoy en la vía 0, cambio a la vía 1, si estoy en la vía 1, cambio a la vía 0. ¿Sí? Bueno, queda como ejercicio el completar el uso de esta función. Pero por último lo que quería que viéramos es qué pasa con el vehículo. Notemos una cosa, que el vehículo terrestre tiene su posición actual, que permite avanzar y permite retroceder. Pero en rigor de verdad, la posición es algo que cualquier vehículo debería tener. Con lo cual vamos a tomar todo esto y llevárnoslo hacia la clase vehículo. ¿Sí? ¿Qué queda entonces para el vehículo terrestre? Bueno, por ejemplo, podríamos pensar que todos los vehículos terrestres tienen alguna cantidad de ruedas. De este modo, digamos que queda nuestro pequeño modelo. Obviamente el modelo real es bastante más complejo, pero pienso que con esto ya deberías estar suficientemente en claro como para avanzar por tu propia cuenta.